Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Bernal y junto con Fernando Rivera hablaremos en este proyecto final acerca de los factores que determinan el tipo de cambio para la materia de finanzas internacionales. Los tres factores que determinan el tipo de cambio pueden ser la inflación, la balanza de pagos y las tasas de interés. Podemos mencionar que la inflación es el aumento generalizado y sostenido en el precio de los productos o de una canasta básica. Otras cosas que son de consideración en la inflación es que el tipo de cambio nominal es la tasa a la que se pueden intercambiar las divisas de dos países, es decir, el número de unidades que necesito de una moneda X para conseguir una unidad de moneda Y. El tipo de cambio real podemos definirlo como la relación a la que una persona puede intercambiar bienes y servicios de un país por los de otro. En estas cuestiones vamos a hablar también acerca de la teoría de la paridad del poder adquisitivo, también abreviada como PPA. Se encuentra entre las teorías más utilizadas para explicar la evolución del tipo de cambio a largo plazo. Afirma que los tipos de cambio entre las diversas monedas deben ser tales que permita una moneda tener el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo. Si esta paridad del poder adquisitivo no se cumple, permite que los arbitrajistas puedan realizar sus operaciones de compra y venta y esta misma operación hace que el tipo de cambio se mueva hasta que vuelva a cumplir la ley de la paridad. Es decir, las divisas tienden a devaluarse si tienen tasas de inflación elevadas y apreciarse en entornos de baja inflación. También podemos mencionar aquí que existen indicadores como el Big Mac que nos muestran el precio o la inflación que tienen los diferentes países en base a un producto determinado en un momento determinado de la historia. En el otro punto importante, en cuestiones de la balanza de pagos, cuando la cuenta corriente tiene un valor positivo, es decir, un superávit, indica que el flujo de capital hacia el país supera el flujo de capital desde el país hacia afuera. Un valor negativo, es decir, un déficit, significa que hay una salida neta de capital desde el país hacia afuera. Si se da un déficit en la cuenta corriente de forma continua y persistente, puede conducir a una depreciación natural de la divisa del país, ya que tiene que salir una mayor cantidad de divisa al exterior, teniendo que ser cambiada a otra divisa para realizar los pagos comerciales. En cuestión de los tipos de interés, los efectos de los tipos de interés y otros aspectos de la política monetaria de los bancos centrales de cada economía sobre los mismos son tipos de cambio muy complejos, aunque en el fondo se puede resumir todo en base a la oferta de ley y demanda de cada divisa. Por ejemplo, los tipos de interés afectan al rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estos bonos solo se pueden comprar en dólares. Si los tipos de interés en Estados Unidos suben, habrá más inversores interesados en adquirir estos bonos y para su compra se necesitan más dólares estadounidenses. Por lo tanto, la subida de estos tipos de interés llevaría a una mayor demanda de la divisa y a un aumento de su valor. Sin embargo, esta relación tiende a cumplirse en periodos económicos normales de corto plazo. En periodos recesivos o de percepción de riesgo elevado, como el vivido en los últimos años, los inversores buscan activos de refugio para sus inversiones, aquellos que son percibidos como más seguros, como por ejemplo bonos alemanes o bonos americanos, que son a su vez los que generan un menor rendimiento al ser más seguros y al tener un menor riesgo de crédito. Ahora mi compañero se va a encargar de dar un ejemplo acerca de estos tipos de cambio y pues no me queda más que agradecerle su atención. Buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre los determinantes del tipo de cambio y su teoría, ya que esto es fundamental para poder comprender el comportamiento de las variables y de cómo éstas tienen un impacto directo en la toma de decisiones de las empresas y los individuos y con ello poder tomar las mejores decisiones. Para ello es importante tener en cuenta que existen factores endógenos que son determinados dentro del mismo modelo, al igual que los factores exógenos que son variables que influyen en las determinantes o en los modelos sin que nosotros tengamos un control directo sobre esas variables o que siquiera las tengamos en cuenta. Enfocándonos principalmente en la teoría de las tasas de interés, específicamente en la teoría económica del efecto Fisher, donde se asevera que las tasas de interés reales deben ser iguales en los distintos países.
de forma que no exista una oportunidad de arbitraje y el rendimiento esperado esté ajustado a esas mismas expectativas. Hablaremos sobre un caso empírico o una aplicación de esta teoría en la vida real. Nos enfocaremos en lo que son los contratos forward o la estimación de un tipo de cambio forward. Ahora bien, ¿qué es la estimación de un tipo de cambio forward o qué es un tipo de cambio forward? Un tipo de cambio forward no es más que la estimación con base a las tasas de interés entre dos países distintos del precio esperado futuro de un tipo de cambio. Una de las aplicaciones principales que se utiliza con este tipo de cambio forward es, por ejemplo, para los instrumentos financieros derivados. A través de este mecanismo de estimación de un tipo de cambio futuro o tipo de cambio esperado, para lo que se utiliza es para poner un precio de ejercicio en los instrumentos financieros derivados. ¿Qué implica tener un tipo de cambio esperado o un precio de ejercicio en un instrumento financiero derivado? El caso específico de aplicación en el que hablaremos el día de hoy es acerca de los contratos futuros o forwards o sí, futuros. Eh, es importante conocer este término de tipo de cambio forward, ya que con esto se pacta el precio de algún subyacente, en este caso una divisa, el precio de una divisa el día de hoy para una entrega futura. A través de los mecanismos antes mencionados es que se pacta el precio de la divisa el día de hoy a un plazo determinado, predeterminado por el mismo contrato futuro, y con ello se puede garantizar que vaya oscilando el tipo de cambio spot alrededor del precio de ejercicio, y con ello se puede mantener un control sobre la garantía que tienen que aportar cada una de las partes, tanto en la posición larga como en la posición corta, y que con ello no existe un riesgo de liquidez y que una de las partes se salga del trato.